Hola amigos, ¿qué tal? Creo que ya nos conocemos. Soy Miguel Ángel Arquero y, como hablamos el otro día, estoy haciendo una serie de viajes por toda la historia para conocer el arte que nos ha dejado la humanidad desde sus inicios hasta la actualidad. Y sí, el último viaje he ido a hacer un paseo por el arte clásico, a conocerlo, a verlo, a experimentarlo, a analizarlo, a conocer sus costumbres, a todo esto. Y para ello viajé en primer lugar a Grecia y luego a Roma. Bueno, ya me veis, tuve que hacerme pasar nada más y nada menos que por el César. ¡Qué maravilla! ¡Qué alegría! Para analizar estos dos estilos artísticos del arte clásico, lo que vamos a hacer es compararlos. Vamos a ver qué tienen en común el arte griego y el arte romano y también cuáles son sus diferencias. Antes de entrar en materia con lo que siempre analizamos, que son pintura, arquitectura y escultura, creo que debemos hacer un breve repaso sobre los puntos claves tanto del arte griego como del arte romano. En el caso del arte griego, vemos que en todo momento van a buscar la belleza ideal, representada en las esculturas, en las pinturas e incluso en la arquitectura. Por otro lado, buscan la imitación de la naturaleza, que viene del concepto mímesis del filósofo Aristóteles. A su vez, intentan recrear lo que es el mundo platónico. Este filósofo griego también, Platón, decía que la belleza es algo espiritual, y para alcanzarla hay que conocer la verdadera esencia de las cosas. A partir de aquí se crean las obras de arte. Las diferentes etapas del arte griego, como vemos aquí, se diferencian en 4. 1. Época oscura. 2. Época arcaica. 3. Época clásica. Y la última, la que más cercana a nuestro tiempo, la época helenística. Aquí tenéis los siglos de cada una de las etapas. Por otro lado, los puntos claves del arte romano son, hay muchos, pero los hemos sintetizado en 4 puntos claves. Por un lado, el arte romano es el legado más importante del arte griego. Está muy influenciado por este arte y en muchas de las representaciones que vemos del arte romano podemos ver su influencia griega. Por otro lado, una de las características, una de las diferencias con el arte griego sería la diversidad de monumentos. Luego veremos la cantidad de obras arquitectónicas que los romanos fueron capaces de construir. Por otro lado, es el principal impulsor del arte clásico. Muchas obras griegas que conocemos las dieron a conocer los romanos. Por eso decimos que el arte romano es el principal impulsor del arte clásico. Gracias a ellos conocemos muchas de las obras de este tipo de arte. Y por último, algunas de las innovaciones también respecto al arte griego pueden ser las esculturas en relieve y los mosaicos, que obviamente después lo veremos. Si os parece, comenzaremos con la arquitectura griega. El principal monumento que nos han dejado los griegos en su arquitectura es el templo clásico. El templo clásico presenta las mismas características en las diferentes polis del imperio griego. Están centrados en la apariencia externa, quiere decir que su uso interior era bastante básico, pero se centraban mucho en la apariencia que la persona veía desde el exterior. Presentan una perfección matemática en todas sus partes. Luego veremos las peculiaridades que tienen los templos a nivel matemático. Y presentan, obviamente, referidos a las matemáticas, un equilibrio y una simetría casi, bueno, perfectos. Digo casi porque existen unos ajustes arquitectónicos que hacen que el ojo humano vea la estructura de una manera perfecta. Analizando más en profundidad los templos griegos, veremos que pueden presentar diferentes características. Por un lado, es la estructura de su planta, dividida en diferentes aspectos, como son el estilobato, el peristilo, la pronaos y la naos, y el epistodomo. El estilobato es la base el escalón que levanta el templo griego del suelo. Es una pequeña base que lo alza del suelo. El peristilo es la fila de columnas que rodea al templo. Luego tenemos la pronaos, que es la sala que antecede a la naos, sala rectangular donde se ubica la estatua de Dios. Y por último, el epistodomo,
una sala aislada de la naos, no tiene acceso a la naos, ¿de acuerdo? Y es donde se guardaban los objetos de culto. Vemos, por otro lado, los diferentes órdenes clásicos de la arquitectura griega. Por un lado tenemos el orden dórico, que fue el primero en usarse, y presenta dos partes muy principales. Por un lado el ábaco, y por otro lado el equino, ¿de acuerdo? Quieren representar la masculinidad del artista griego y del arte griego. En segundo lugar, nos encontramos con el orden jónico, que presenta una característica peculiar y un avance respecto al orden dórico, y es la presentación de la voluta. La voluta se coloca debajo del ábaco y del equino, y la función principal que tiene es dar elegancia a la columna. Y por último tenemos el orden corintio, que es igual que el jónico, pero el ábaco se decora con motivos vegetales que se llamaban hojas de encanto. Aquí los podemos ver. Por último nos encontramos, quería hacer una pequeña referencia a lo que es el techo del templo, donde, como podemos ver, tiene su cubierta, obviamente, el entablamiento, que es la parte que va por debajo del frontón, donde se colocaban diferentes estructuras, y por último, hay diferentes esculturas, perdón, y por último, el frontón, que es la parte principal de la fachada, y aquí también se colocaban diferentes estructuras para dar elegancia y sentido al templo. Por otro lado, nos encontramos con la arquitectura romana. Comparándola con el arte griego, vemos que es la aportación más notable del arte romano. Está por encima, digamos, de la pintura y de la escultura. Presentan una monumentalidad mayor que las diferentes obras arquitectónicas del arte griego. También son más funcionales, tenían alguna función más importante para su uso. Y presentan una amplia diversidad de edificios, como luego veremos. Por otro lado, la influencia griega en la arquitectura romana la vemos en la ordenación de los espacios y siguen los órdenes clásicos, como son la simetría y la perfección. Vemos, por ejemplo, funcionalidad, monumentalidad, diversidad de edificios. Es el caso básico de un teatro. El teatro también presenta simetría, perfección en sus diferentes aspectos. Y tenía una función principal, que es entretener al público, a la sociedad romana. Por eso son funcionales. A nivel de perfección, simetría, ordenación de espacios, tenemos claramente el básico templo romano. ¿Os suena? Es lo mismo que veíamos antes, es prácticamente igual el templo romano que el templo griego. Las diferencias principales con la arquitectura griega, de la arquitectura romana, las vemos en que hacen estructuras de grandes dimensiones. Pretendían hacer una propaganda del imperio, tanto a la gente misma del imperio como hacia afuera, que se conocieran los monumentos romanos. Tenían que ser útiles y funcionales, cosa que en la arquitectura griega dejaban un poco este tema a un lado. Y presentaban una complejidad en sus construcciones, como por ejemplo vemos las bóvedas de cañón, las grandes cúpulas, el arco de medio punto. Lo vemos otra vez, bóvedas de cañón, útiles y funcionales. Vemos un acueducto, tenía una función fundamental, que es la de transportar agua básica. También grandes dimensiones, vemos las catedrales, todas las iglesias romanas que nos encontramos en la actualidad. Son monumentos enormes, de grandes dimensiones, y que precisamente hace eso. Todo el mundo va a ver una catedral y dice, esta catedral es romana. Entonces, era una propaganda de su tipo de arquitectura y de su imperio. Dentro de las tipologías de edificios podemos encontrar religiosos, aquí los vemos, de diversión, hablábamos antes del teatro, edificios conmemorativos, puede ser un arco de triunfo, unas columnas perfectamente, u obras de ingeniería, el acueducto. Es momento de pasar a la escultura griega y la escultura romana. Primero analizaremos, como siempre, el arte griego, su escultura. Vemos que la escultura griega tenía una función principal, que era la decoración de los templos. Era importante en esta época por este hecho. Querían reflejar claramente los conceptos de belleza clásica que hemos visto antes: proporción, orden y equilibrio. También querían representar al hombre perfecto, tanto a nivel físico como a nivel espiritual.
Representan el equilibrio de las esculturas mediante el uso de contraposto. ¿Qué es el uso de contraposto? Como veremos en esta foto, a la hora de pensar cuánto debía ser la altura de la estatua, lo hacían mediante el tamaño de su cabeza. Medían su cabeza y la multiplicaban por 7 o 9 veces y con esto tenían la altura de la estatua. Y por último, una particularidad importante de la escultura griega es el uso del estilo llamado ethos, que significa la expresión idealizada del rostro. Como vemos, los rostros son expresiones serias, tranquilas, en este sentido, idealizadas. Presenta la escultura griega una evolución muy marcada y donde se pueden ver aspectos importantes. Vemos que por un lado está la época arcaica, en segundo lugar la época clásica y tercero vemos la época helenística. La primera, la época arcaica, se caracteriza por esculturas en forma de bloque, rígidas, siempre ofreciendo una postura frontal y en ausencia de movimiento. Por otro lado, vamos evolucionando y nos encontramos con la época clásica. Ya vemos que en esta época, que es la de máximo esplendor de la escultura griega, vemos que las figuras representan un poquito menos de rigidez. Ya los ideales de belleza y perfección técnica aumentan, las esculturas ya son más detalladas. Podemos ir viendo ya las figuras. Hay una pequeña acentuación del movimiento y se rompe con la armonía y el desequilibrio propios de la época arcaica. Vemos los ejemplos. En el primer caso vemos los cuoros y coré, estructuras, como hemos dicho, rígidas, frontales, prácticamente ausencia de movimiento. Ya en el caso del discóbolo de la época clásica, ya vemos que ya la rigidez, las estatuas parecen que se van moviendo, están un poquito más sueltas, se rompe el equilibrio. Y ahora veremos por último la época helenística. Aquí se rompe ya definitivamente con la armonía, la proporción y el equilibrio, los conceptos muy clásicos. Existe una variedad de sencillez en los temas y los rostros de las esculturas ahora ya presentan mucha expresión y posiciones están en posición exagerada. Por esto ponemos en el último punto que existe un cambio de ethos a pathos. Pathos significa, viene de la palabra, de su misma palabra griega, que significa sufrimiento. Esto quiere decir que las esculturas ahora ya tienen que representar emociones, sufrimiento, etc. Por eso, básicamente fue sufrimiento. Por eso ponemos que hay un cambio de ethos a pathos. ¿Os ha gustado la escultura anterior? Laoconte y sus hijos. Espectacular, no me diréis que no. Qué caras, qué expresión, qué sufrimiento en los rostros, lo hablábamos antes. Es sorprendente, es increíble, ¿verdad? Pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que pasar a la escultura romana. La escultura romana presenta sus características están influenciadas por dos estilos diferentes. Por un lado el griego y por otro lado el etrusco. ¿Por qué se dio la influencia griega? Básicamente porque llegó un momento en que tanto artistas como obras griegas pasaron al Imperio Romano. A partir de aquí es obvio pensar que lo que habían hecho en su país lo volvían a hacer ahora en este nuevo lugar. Por lo tanto, siguen representando muy marcadamente el concepto de belleza. ¿Cómo? Pues con proporción, simetría y como siempre, perfección técnica, básico. Por otro lado, la influencia etrusca. Presenta unas características similares, pero se adentra un poquito más en lo que es el realismo físico, por ejemplo. Presentan nuevas obras como son los retratos funerarios y los bustos. Aquí los podemos ver. Hacen estructuras con más relieve y intentan ofrecer un sentido más narrativo a la hazaña, a la historia que se esté representando.
Son más detallistas. Antes eran muy perfectos, pero ahora siguen siendo perfectos, pero aún un poquito más detallistas. Y por último, tenemos que presentan imágenes con perspectiva. ¿Cómo hacían la perspectiva? Muy fácil. A la hora de hacer la escultura redondeaban más o menos las caras y los cuerpos para representar cercanía o distancia dentro de la misma estructura. Por eso nos encontramos que pueden haber, en una misma estructura, pueden haber figuras hechas con bajo relieve, medio relieve y alto relieve. Es el momento de hablar de las pintura y cerámica griegas. Tanto la pintura como la cerámica son las representaciones más antiguas que nos encontramos del arte griego. Estas están presentadas en tres etapas. Por un lado, el periodo geométrico, de que van del siglo XI, ya decíamos que eran las más antiguas, hasta el siglo IX a.C. Vemos un claro ejemplo, líneas rectas y sencillas para decorar la cerámica. En segundo lugar nos encontramos con las figuras negras. Esta etapa es del siglo VIII a.C. y presenta ya elementos más decorativos. Como la misma palabra lo indica, la misma etapa, figuras negras, consiste en figuras negras sobre un fondo de color rojizo. Y en el último, en el siglo VI a.C., vemos que la técnica se realiza a la inversa. Se llama figuras rojas y en este caso se dedican a pintar figuras rojas sobre un fondo de color negro. Ya lo veíamos antes cuando eran figuras negras. Y en este caso los dibujos, las representaciones presentan detalles más elaborados y más complejos que en las figuras negras. Por otro lado, vamos a ver la pintura y los mosaicos romanos. Estos presentan un arte colorido decorando... Vale, me da igual. Por otro lado, vamos a ver las pinturas y los mosaicos romanos. Una característica muy importante de la pintura y los mosaicos romanos es su colorido. Es un arte muy colorido en los muros. Es para decorar... Por otro lado, vamos a ver la pintura y los mosaicos romanos. Este arte es un arte colorido que se dedica, su función es decorar los muros con mosaicos o pintura mural. Reciben la influencia griega sobre todo del periodo helenístico, pero también ofrecen unas características propias, es su propia aportación. Como vemos en estos tres casos. Por un lado, las pinturas romanas en muchos casos presentan un carácter decorativo para casas pudientes. Es para encubrir la pobreza de las familias que no tienen tantos recursos. Presentan también un marcado carácter profano. Y por último, abarcan sobre todo temas mundanos. Siempre hablábamos, la cultura romana piensa mucho en lo que es la población y la sociedad. Tanto como veíamos antes en la arquitectura, que presentan obras arquitectónicas para hacer propaganda del imperio y para hacer espectáculos, en este caso se centran con la pintura, decorar casas pudientes y sobre todo abarcar temas mundanos, del día a día. Seguimos. La técnica de pintura en el arte romano presenta tres características muy principales. Por un lado, perspectiva geométrica, también viscosidad de color y brillos en la luz. Lo vemos claramente en este cuadro representado. Vemos perspectiva geométrica, básicamente líneas claras, triangulares, incluso con perspectiva de cosas que hay más cerca y más lejos de la persona que lo está viendo. Mirad qué color, increíble, los colores muy vivos y los brillos de luz representados por la iluminación que recibía, que representa el cuadro. Cambiando de tema, pasamos a ver los mosaicos, también llamados opus tessellatum, ¿vale? Es muy bonito porque es muy original, sobre todo cuando se presentaron por primera vez, porque consistía en tener pequeñas piezas en forma de cubo, de diferente material que uniéndolas ofrecían una imagen en el suelo. Podemos encontrar de todo, figuras geométricas, figuras abstractas y otras figuras un poco más
representando hazañas o animales, como ahora veremos. Por esto digo que reciben, la influencia griega. ¿En qué sentido? En los retratos de animales, aquí podemos verlo, y en la representación de hazañas griegas, como la victoria de Neptuno. Tanto esta como esta figura son mosaicos, esta se ve más claramente. Hazañas y animales, de la influencia griega. Siguen los griegos influyendo al arte romano. Es el momento de hablar de uno de los monumentos más importantes de la arquitectura griega, del arte griego. Es el Partenón. En mi viaje al siglo I a.C. del Imperio griego, conocí a una persona muy famosa de la época que se llamaba Fidias. Esta persona dirigía la construcción de un templo que en un momento a mí me pareció, dije, bueno, es bonito, es interesante, pero que abarca muchos secretos que a mí me dejaron muy sorprendido. Por un lado, ya digo, está construido en el año 44 a.C., en el siglo I a.C. Se sitúa en el mismísimo corazón de la Acrópolis, sobre los restos de otro templo. Esto no lo sabía yo, me lo contó Fidias. Que este templo quería... era conmemorando la batalla de Maratón. Esta batalla se produjo entre griegos y persas. Los griegos eran muy inferiores en número a los persas, pero gracias a la influencia de Atenea consiguieron esta victoria. Para avisar de esta victoria, desde la población de Maratón fue corriendo un griego hasta Atenas para decirles que la victoria era suya. Al llegar, después de correr durante 42,5 kilómetros, este hombre, después de decir que habían ganado, murió. Por esto se construyó este templo. Lo que pasa es que este templo fue destruido y sobre los restos se empezó a construir lo que es el Partenón. ¿Qué consiste? Son 3.000 bloques para los muros internos y las columnas externas están formadas por 12 tambores cilíndricos. Parece que son iguales los tambores, pero ya lo veremos luego que no. Para transportar tal magnitud de piedras de mármol tan pesadas, utilizaron la siguiente técnica. Como hemos dicho, es una construcción completa de mármol, un mármol que sacaban del monte Pendeli. Este monte está situado a las afueras de Atenas. Y sacaban las piedras de una cueva situada en este monte. Por lo tanto, tenían tres maneras, o sea, tenían tres caminos para transportar los bloques. Por un lado, sacarlos de la cantera, por otro lado, llevarlos hasta Atenas y por último, subirlos a la Acrópolis. Parece un trabajo arduo y duro. Vamos a ver cómo lo hacían. Por un lado, de la cantera formaban, unas vías de madera ubicadas en el suelo en forma de base, encima de las cuales situaban los bloques de madera. Mediante manivelas cuyo extremo estaban en las manivelas y el otro extremo enganchaban el bloque de mármol, tiraban de ellas y con esto conseguían ascenderlas hasta el camino que las llevaban a Atenas. Por suerte, este camino, fabricado también por los griegos, era descendente. De hecho, suponía un problema mayor para los griegos el hecho de que el bloque de mármol no cogiera demasiada velocidad que lo hiciera descontrolado. O sea que en principio podría resultar un poquito más fácil el traslado de la cantera hasta Atenas. Una vez en Atenas tenían que subirlo a la Acrópolis. ¿Cómo lo hacían? Pues con un sistema de contrapesos, muy visto en toda la historia de la humanidad. El sistema de contrapesos se caracterizaba por unas poleas situadas en la parte superior del templo que hacían ascender el bloque, enganchado con cuerdas. Es curioso ver cómo lo enganchaban. Tenían una hendidura los bloques en la parte externa del bloque, que hoy en día todavía se pueden ver, donde enganchaban la cuerda. Aquí, un gancho, la cuerda hacia arriba, tiraban de los contrapesos y conseguían subir el bloque. Por otro lado, un aspecto muy característico que a mí me sorprendió al verlo fue cómo unían los bloques de las columnas. Lo hacen mediante émbolos. Un émbolos es esta pieza. Esta pieza consiste en dos bloques de madera pequeños y una pieza cilíndrica que va por el medio. Un bloque se sitúa en la pieza de abajo y el otro en la pieza de arriba. Se colocan los dos y en medio va el cilindro, que una vez que se sitúa la pieza encima, quedan unidas, perfectas y de ahí no se mueven. Bueno, no se mueven. Con el paso del tiempo, como es madera, la madera se ha ido agrandando y esto ha ido haciendo que los bloques se vayan descolocando un poquito.
Una de las cosas que me dejó más sorprendidas del Partenón fue, bueno, sus secretos, como lo he llamado yo. Al llegar a la primera vista del Partenón recién construido, yo le comenté a Fidias, Fidias, qué perfección, qué líneas más rectas, qué columnas más verticales, qué sensación de perfección que me da ver esta estructura. Me dijo, no te equivoques, esto no es así. La estructura, las columnas no son rectas, no están situadas en posición vertical de manera perfecta. No, están un pelín inclinadas hacia adentro. Yo luego viéndolo detenidamente me di cuenta que era cierto y le pregunté por qué. Me lo explicó muy claro, dice, cuando tú te sitúas debajo de un pilar muy alto, esto da la sensación que este pilar se te va a caer encima, porque está completamente vertical. Inclinándolo un poquito hacia adentro, se elimina esta sensación de que se te va a caer encima. Por otro lado, para ver las líneas rectas desde una posición lejana, existe un entablamiento superior en forma de curva, como vemos en esta fotografía. Esto hacía que se viera prácticamente recto lo que es el frontón del Partenón. Por último, siguiendo con las columnas, vemos que aparte de que estaban inclinadas, sus tambores, como hemos dicho antes, no presentaban un mismo diámetro, un mismo tamaño. ¿Por qué? Por un lado, las columnas, los tambores inferiores eran un poquito más anchos que los superiores. No mucho, pero sí que un poquito más. Y las columnas, en su parte central, estaban ensanchadas. Esto, a la vista del ojo humano, hace que parezcan perfectamente rectas. Pero a mí lo que me dejó más sorprendido fue los motivos por los cuales se construyeron el Partenón. Por un lado, servían para guardar una gigantesca estatua de la diosa Atenea. Como decíamos antes, se intentó construir un templo para conmemorar una batalla que se ganó gracias a la diosa Atenea. Por lo tanto, la función continuaba siendo la misma. En este caso querían guardar en este recinto la figura de esta diosa. Además, querían guardar las riquezas, de hecho lo hicieron, las riquezas de toda la ciudad de Atenas. Centrándonos en la estatua y en la diosa Atenea, su estatua se denomina también Atenea Pártenos. De la segunda parte del nombre, Pártenos, viene el nombre del mismo monumento arquitectónico, Partenón. Mide cerca de 13 metros de altura. Yo cuando la vi me quedé anonadado. No sabía cómo podía construirse una escultura tan perfecta y de tal tamaño. De hecho, primero se construyó la estatua, era tan importante que primero se construyó la estatua y luego se construyó el resto del Partenón, a raíz del tamaño que tenía la estatua. Atenea en su estatua está presentada con una armadura de guerra. Decíamos antes, representa una batalla, por lo tanto, tenían que representarla con una armadura de guerra. Y luego le pregunté, me sorprendió el hecho de ver una serpiente y una figura alada en la mano de la diosa. No eran casualidad, la serpiente es la guardiana de la Acrópolis. El Partenón se situaba en la Acrópolis y la serpiente era su guardián. Y por otro lado, la figura alada es la diosa de la victoria, Nike. Obviamente, simbolizaba una batalla ganada, tendría que estar, como no, la diosa de la victoria. Me sorprendió mucho el material del cual estaba hecho la estatua. Por un lado, la piel estaba hecha de marfil, y por otro, las ropas eran hilos de oro. Espectacular. Yo me quedé impresionado, tanto con el Partenón como por la diosa Atenea. Por último hablaremos de lo que posiblemente sea el mayor símbolo de la arquitectura romana, el Coliseo, también llamado Anfiteatro Flavio. Como hemos dicho, es un símbolo de poder, de tecnología, de magnitud, de grandiosidad del Imperio Romano. Cuando lo vi, lleno de gente, es algo que pone el vello de punta, porque es espectacular. Se construyó en tan solo 8 años. Antes hablábamos del Partenón siglo I a.C., ahora estamos hablando del siglo I después de Cristo. Está formado por 6.000 toneladas de hormigón. Ya no es mármol como la estatua, ya estamos utilizando piedra. Mármol, perdón, como la estatua no, como el Partenón. Ahora estamos utilizando hormigón. Para subir los bloques a una altura de 50 metros, que es lo que mide el Coliseo, se utilizaron grúas de madera. Ya empezaban a evolucionar las técnicas de construcción y ya empezaban a utilizar grúas, en este caso de madera.
Si hablamos del Coliseo, tenemos que hablar marcadamente de espectáculos, de gente, de diversión, incluso de violencia, por desgracia. Por este motivo, en un primer momento se creó el Coliseo para un uso privado, pero rápidamente pasó a ser de uso público. ¿Para qué? Para espectáculos, que luego veremos. Consistió en la unión de dos teatros. Si hemos visto el teatro típico griego-romano, consiste en lo que vemos del Coliseo, pero solamente la mitad, donde estaba el escenario ubicado en medio y el público solo se situaba en media circunferencia para los espectadores. En este caso juntaron dos teatros y con esto consiguieron el Coliseo. Como hemos dicho antes, estaba enfocado sobre todo a los espectáculos. Para esto necesitaban que los espectadores estuvieran cómodos. ¿Cómo lo hicieron? Situaron fuentes de agua potable un poco por todo el Coliseo para que la gente pudiera hidratarse. Por otro lado, ubicaron servicios urinarios para que la gente pudiera hacer sus necesidades sin tener problemas. Y por otro lado, y esto es muy interesante, es una innovación de la época, colocaron, una de las innovaciones de la época, colocaron lo que se llama el velario. Cuando hacía mucho calor, los espectadores lo sufrían. Para esto, idearon esta innovación que consiste en ir colocando lonas de tela, que cubrían, que daban sombra al público y que quitaban el calor a todo lo que es el público que estaba viendo el espectáculo. Me parece muy buena idea y hoy en día lo podemos ver en muchos estadios y muchos recintos para el público, que están al aire libre. Lo que hablábamos antes de los espectáculos, albergan espectáculos de todo tipo, por desgracia sobre todo violentos. Hablamos de las conocidas batallas de gladiadores que todo el mundo conoce, o también cuando luchaban hombres contra animales, hombres contra hombres en el caso de los gladiadores que decíamos antes. Y una cosa que me dejó sorprendido, yo cuando lo vi, no cabía en mí, las batallas navales. Llenaban de agua la primera parte, la base del Coliseo, y a partir de aquí introducían barcos de tamaños increíbles donde representaban una batalla naval de la época. A mí me dejó impresionado porque hoy en día eso no lo podemos ver. Y en la época romana sí, es muy interesante esto. Y por último, la última innovación técnica del hipogeo, que es la que a la gente y a mí mismo me dejó más sorprendido, fue lo que llamamos el hipogeo. ¿Qué es el hipogeo? El hipogeo es la infraestructura que está por debajo del suelo del Coliseo, donde se sitúan donde se hacen todos los espectáculos, y consistía en un sistema de ascensores y trampillas por los cuales aparecían o animales en forma de tigres, panteras, los animales que fueran, o otros guerreros adversarios de los pobres gladiadores que estaban luchando ya en el escenario principal. Así, lo que conseguían era una sorpresa para el mismo gladiador, que no se esperaba que de repente, por su espalda y por el suelo, apareciera nada más y nada menos que un tigre. Por último, me gustaría hacer una reflexión final acerca de lo que me he encontrado tanto en mi viaje a Grecia como mi viaje a Roma. Una característica muy importante del imperio griego, al margen de lo que es el arte, es que fueron los inventores, crearon la democracia. Si os fijáis, el Partenón tiene una estructura bastante peculiar, pero hoy en la actualidad podemos ver esta misma estructura en algunos edificios muy importantes, precisamente que reflejan política y democracia. Vemos el caso, por ejemplo, del Congreso de los Diputados en la ciudad de Madrid. Son estructuras, si no iguales, creo que bastante parecidas y creo que se pueden asemejar. Por otro lado, vemos que el reflejo más básico del arte romano, que es el Coliseo, representaba espectáculo, diversión, deporte, podríamos decir, de aquella época. Hoy en día esto lo podemos ver sobre todo en los estadios de fútbol. Creo que a partir del Coliseo se creó la idea base para construir los diferentes estadios de fútbol y albergar al máximo número de personas para ver un espectáculo. Dejo esta reflexión final para ver qué opinan. Época griega, política actual, época romana, espectáculos deportivos de la época actual. Y con esto, nuestro viaje a Roma y Grecia. Espero que nos veamos en nuestro próximo viaje. ¡Hasta luego!